importante y muy actual conversatorio sobre las relaciones de las organizaciones sociales y civiles con el Estado en México hoy en día. Hace 2 días, pues tuvimos la exposición muy amplia, muy documentada, muy concreta sobre la visión histórica de las organizaciones sociales y civiles en el país, por lo menos en los últimos 50 años. El día de ayer, bueno, hace 2 días, pues fue la exposición del doctor Rafael Reigadas Robles Gil. El día de ayer tuvimos la exposición de la maestra Laura Becerra Pozos sobre la situación actual de las organizaciones civiles y sociales, también en sus relaciones con el gobierno, sobre todo con el gobierno federal, aunque también con los gobiernos locales. Y el día de hoy, pues tenemos un tema con el que concluimos este ciclo tan importante en las circunstancias actuales de nuestro país, que son las perspectivas que estas relaciones podrían tener o tienen que tener con el Estado, con el gobierno, y que abordará un especialista en todo este tema de las organizaciones de la sociedad civil, que es el doctor Manuel Canto. Voy a dar unas palabras simplemente de introducción y para ello pues me voy a servir de algunas declaraciones de las mismas organizaciones civiles y sociales que plantean sus exigencias frente al Estado, frente al gobierno. La Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Efectividad del Desarrollo, a la que se sumaron diversas organizaciones y redes en México, decidió desde finales del año 2019 impulsar el Día Mundial de Acción contra la Reducción de Espacios Cívicos, trabajando juntos para defender los derechos humanos y el espacio cívico para un mundo justo y sostenible, para valorar precisamente las actuales circunstancias que se experimentan, identificar las opciones de salida a una situación crítica y demandar un diálogo político eficaz con el actual gobierno federal. De entre las propuestas hechas en un foro de las organizaciones civiles en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para avanzar hacia procesos políticos más inclusivos y erradicar el cierre de los aspectos cívicos, podemos destacar la afirmación fundamentada de que la participación pública en la toma de decisiones de las organizaciones civiles y sociales, de las personas, grupos, pueblos, comunidades, es un derecho y por tanto que es una obligación del Estado crear siempre entornos propicios y seguros
para el ejercicio y la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos, universales y específicos, que es necesario que se tomen medidas adecuadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente los daños por amenazas, ataques, violencias y o delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos, de la tierra, del territorio y de las propias organizaciones civiles y sociales. Preservar y fortalecer los mecanismos de participación o consulta que sean vinculantes, además de crear nuevos dispositivos de participación y consulta conforme a los estándares internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos. Demandaron también el pleno reconocimiento del papel de las organizaciones civiles y sociales en el desarrollo social sostenible y sustentable, la defensa de los derechos humanos para todas las personas y su reconocimiento como instituciones de la democracia que el Estado está obligado a proteger y fortalecer, destinando fondos públicos suficientes y respetando su autonomía institucional. Demandaron también espacios de diálogo y colaboración que permitan detonar un proceso democrático, deliberativo, participativo, inclusivo, sustantivo, transparente, con metodología y criterios públicos claros, que den certeza entre el alcance, tiempos, espacios y consecuencias de cualquier espacio de consulta y participación existente. Y concluyo en la afirmación que hicieron de que para una nueva relación gobierno-sociedad, que es precisamente la que nos ha ocupado en estos 3 días, solicitaron abrir un diálogo político con representantes responsables del Ejecutivo y la participación ciudadana. Bueno, vamos a ver efectivamente cómo están estas relaciones entre la sociedad civil organizada y el Estado y el gobierno. Y para eso, pues está el doctor Manuel Canto Chac. Él es doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO. Es licenciado en Ciencias Políticas y en Administración Pública por la UNAM. Es profesor investigador titular en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Y también pues ha publicado muchos libros, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y ha publicado muchos libros y artículos y colaboraciones en libros. Simplemente destaco de sus publicaciones Lo cívico en lo público, estrategias y herramientas de incidencia ciudadana en políticas públicas, derechos de ciudadanía, responsabilidad del Estado, participación ciudadana
en las políticas públicas y de sus colaboraciones en otras publicaciones, las políticas públicas participativas, las organizaciones de base y la construcción de espacios públicos de concertación local y la participación ciudadana, gestión pública y gobernanza local a propósito de la Ciudad de México. Ha participado y participa en muchas conferencias magistrales, asesorías y consultorías, y desde luego tiene una larga experiencia también acompañando organizaciones civiles, acompañando colectivos, acompañando frentes de organizaciones civiles, sociales y sindicales. Pues los dejo con el doctor Manuel Cantochac y le agradezco su participación. Bienvenido, Manuel. Pues agradezco mucho al padre Miguel Concha la presentación que hizo y sobre todo la invitación a participar en este evento que considero es muy importante, tanto por la situación actual que atravesamos en el país, como por otra parte el número de personas que congrega esta convocatoria. Y entonces, pues para corresponder a esta invitación y a este interés, pues haré una exposición lo más breve posible, tal vez de 35, 40 minutos. Para el grueso del tiempo, pues que sea un diálogo entre las personas que quieran hacerlo. Me imagino que hay mecanismos para captar preguntas, ¿verdad? Y que entonces, pues sea no solamente a través de preguntas, sino también de posicionamientos, de opiniones que se tengan. Entonces, básicamente, como el tema que me plantearon fueron las perspectivas de la relación entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil, pues fundamentalmente lo que se puede hacer es ofrecer algunos referentes justamente para el diálogo. Entonces, para apoyarme en esto y hacer más clara, lo más clara posible mi presentación, ¿verdad? Pues les compartiré una pantalla, ¿sí? En la pantalla un PowerPoint donde están pues algunos apoyos gráficos para la exposición que quiero hacer. Y como les decía, lo que me pidieron fue hablar esto del futuro de las relaciones, organizaciones de la sociedad civil y gobierno, y por esto me pareció que un buen fondo era un fondo borroso, porque por lo menos así es como las veo, bastante borrosas. Pero vamos a ver qué sale de esto. Bueno, entonces, lo que habrá que hacer es pensar, por lo menos una propuesta que tengo, ¿sí? De que el problema de la incertidumbre no es un asunto local, sino es un asunto global, ¿sí? La incertidumbre es un signo de la época, que se expresa en algunas cuestiones más específicas. Por supuesto que en primer lugar, pues un elemento que nos introduce incertidumbre sobre el futuro es la pandemia, que es una variable que nadie se esperaba, ¿verdad? Y que irrumpe de manera trágica, de manera dolorosa, ¿sí? Que todavía no sabemos qué tanto permanecerá, ni cuáles serán sus efectos. Pero entonces, esto hace que tal vez esta sea una de las primeras pandemias realmente globales. Pero esto se da sobre un panorama por el cual transitábamos ya hace algunas décadas de crisis económica y de crisis ambiental, vinculadas ambas. No es que se dieran una junto con la otra, sino vinculadas ambas, crisis económica y crisis ambiental. Un tercer asunto que genera incertidumbre en la época es la migración, pero como expresión de algo que ya es bastante doloroso, ¿verdad? Y es la pobreza endémica. Esto es la pobreza como característica permanente de varios países y que en consecuencia tiene, por un lado, la pérdida de esperanza en el futuro del país propio y la búsqueda de soluciones migrando a otras regiones del mundo que pues todos nosotros sabemos las dificultades y los sufrimientos que esto trae aparejado. Y un cuarto elemento, ¿sí?
que me parece no menos importante, es la pérdida de identificación con la democracia. Para quienes tenemos edad de platicar con ello, pues recordaremos cómo en México, en la década de los 90, inicios, transición de los 80 y 90 y de ahí en adelante, la democracia parecía como la gran esperanza. Casi me atrevería a decir que el lema era, denos la democracia y todo lo demás vendrá por añadidura. Incluso en un momento que yo participé, del que me siento bastante orgulloso, ¿verdad? Tenía un eslogan que decía, si quieres ambiente limpio, busca la democracia. Entonces, la democracia debía dar para todo, pero esto no era solamente en el país, era también en América Latina, ¿sí? Y en buena parte de Europa. Sin embargo, llama muchísimo la atención cómo esta es algo que hice hace 3 años. Me puse a recorrer librerías en un par de países de Europa. La cantidad de textos que hablan del fin de la democracia sin ciudadanos, de la democracia sin resultados. Y si esto lo pensamos para nuestro país, me parece que también hay una pérdida de identificación de la democracia como un bien a alcanzar que nos conduzca a un futuro mejor. Por tanto, hay incertidumbre, ¿verdad? Si tenemos una enfermedad que no sabemos hasta cuándo va a durar, ni cuáles serán sus efectos reales, si desde hace décadas veníamos en una crisis económica y ambiental, si la pobreza está tal vez el fenómeno más acuciante, más doloroso, pero la migración es el fenómeno la manifestación más dolorosa de la pobreza, ¿sí? Y si ya se ha perdido mucho de la confianza en la democracia, pues evidentemente que esto nos conduce a la incertidumbre. Pero entonces, en medio de esta situación y atendiendo a la invitación de hablar de las perspectivas de la relación organizaciones de la sociedad civil, gobierno, les propongo 3 hipótesis y una consecuencia de estas 3 hipótesis. La primera de ellas, el fenómeno de las relaciones contemporáneas entre organizaciones de la sociedad civil y gobiernos. Aquí pongo gobierno en sentido como categoría, ¿verdad? Pero enfatizo la S de gobiernos para decir con diferentes gobiernos. No es un asunto local, cuando digo local, nacional, no solamente nacional, sino que es un asunto de carácter global. Y esta hipótesis trataré de argumentarla después. En consecuencia, el carácter de estas dificultades, de estas tensiones en la relación entre organizaciones de la sociedad civil y gobierno, ¿sí?, no es coyuntural, por lo contrario, es una tendencia estructural que incluso marca el posible fin de una época, ¿sí?, en el mundo de la sociedad civil, en el cual intervienen otros actores, las ONGs, la cooperación y muchos otros. Entonces, ¿verdad?, esta segunda hipótesis lo que estaría diciendo es, no solamente es un fenómeno de carácter global, sino está marcando el fin de una etapa en la vida de la sociedad civil. Tercera hipótesis, ¿sí?, esta tensión y estos conflictos, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, ¿sí?, pues no son cosas del pasado inmediato, sino se relacionan con la historia de la democracia y la desvinculación que ha tenido esta democracia con el desarrollo, ¿sí?, entendiendo desarrollo en los términos de la Declaración Universal sobre el Desarrollo, entendiendo el desarrollo como derecho humano, ¿sí?, como el derecho al desarrollo económico, social, político y cultural, y a la participación de sus beneficios y a la intervención sobre ese desarrollo. Entendiéndolo así, esto ha estado desvinculado de la democracia en América Latina y en consecuencia podemos hablar de que si bien ha habido avances democráticos, estos no han tenido la suficiente vinculación ni el suficiente arraigo social. Entonces, estas 3 hipótesis que nos hablan del carácter global del fenómeno, que nos marcan el fin de una época y que son consecuencias de la historia del desarrollo democrático en América Latina, pues me conducen a lo que sería la cuarta hipótesis, pero no le puse número para plantear justamente como un asunto conclusivo, de que todo esto requiere repensar el futuro, ¿sí?, y en consecuencia articular una estrategia que abarque integralmente estos 3 aspectos.
Esta es la hipótesis que voy a tratar de argumentar, ¿sí? Y entonces, pues iré una por una. Entonces, en primer término, este asunto de las relaciones, las características de las relaciones actuales entre gobierno y sociedad civil como un asunto de carácter global. Y entonces, al respecto, ¿sí?, se me ocurrió hacer una lista de los principales países o de los más significativos en que hay tensiones, conflictos o bien agresión incluso en las relaciones gobierno-organizaciones de la sociedad civil. Lo hago por regiones y hay que decir, el listado, que es mucho mayor, aquí son ejemplos, pues lo hice a partir de entrevistas con personas de sociedad civil que se desempeñan en espacios justamente de carácter global. Y entonces de eso obtuve lo siguiente. En África, ¿sí?, pues tenemos una fuerte tensión en los países de Egipto y Tanzania. En Egipto, pues todos recordamos la primavera árabe, cuando pues diversos países empezaron movilizaciones para democratizar a sus gobiernos, para democratizar a sus sociedades, ¿sí? Y entonces habló de la primavera árabe, ¿sí?, donde Egipto fue uno de los más significativos, ¿verdad? Unos avances muy esperanzadores que después terminaron en una restauración del régimen militar y con una política bastante agresiva hacia las organizaciones de la sociedad civil. Y otro poco está pasando en Tanzania, que en su momento, ¿verdad?, décadas atrás, pues también tuvo un florecimiento democrático después de una época muy autoritaria, ¿sí?, y para en la actualidad tener muchas tensiones entre gobierno, organizaciones de la sociedad civil. Europa, el continente de la democracia, de los derechos, etcétera, pues también tiene sus tensiones bastante fuertes. En Austria, Hungría, Bulgaria, Polonia, no son los únicos, pero son los más importantes, pues se dan actitudes y estrategias gubernamentales, políticas de gobierno, de plano agresivas hacia las organizaciones de la sociedad civil. De estos países, el único que habría que poner un asterisco para diferenciarlo es Austria, no porque ahí sean mejores las cosas, sino porque de todos estos países es la que tuvo un pasado democrático de mucho florecimiento cultural, pero que hoy se encuentra alineada totalmente en una estrategia sumamente conservadora. En Asia, pues en la India, país en el cual las organizaciones de la sociedad civil jugaron un papel muy importante. Recuerdo que una vez platicando con el director de una organización de la sociedad civil de la India, ¿sí?, él me decía que su organización era de un tamaño medio, porque tenía solamente 300 miembros. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Pues es un país donde las organizaciones civiles han sido bastante importantes y que hoy se enfrenta a una estrategia conservadora de agresión hacia las organizaciones de la sociedad civil. Hong Kong, ¿verdad?, país en el cual se dieron las manifestaciones prodemocráticas, donde los jóvenes han jugado un papel fundamental, pues hoy también tiene políticas restrictivas para las organizaciones de la sociedad civil. Dejo lo último, América, ¿verdad? En Venezuela, donde después de un despertar democrático popular, ¿sí?, pues hoy estamos en una situación que difícilmente se puede compadecer de lo democrático y de lo popular. ¿Sí? Nicaragua, ¿verdad?, cuyo gobierno fue surgido de una revolución, la heroica revolución sandinista, ¿verdad?, que también a muchos de nosotros, los que tenemos edad para ello, nos tocó bastante de cerca. Hoy tiene un gobierno profundamente neoliberal, no obstante que se manifiesta como de izquierda, dirigido por uno de los principales comandantes del ejército sandinista, ¿verdad?, y que hoy tiene una política totalmente restrictiva, incluso de incautación de bienes de las organizaciones de la sociedad civil. Y en México, pues no podemos decir que las cosas vayan muy bien, ¿verdad? Y es por esto justamente que estamos reunidos ahora, y han sido las dos pláticas anteriores,
Pues porque después de un avance significativo que se plasmó en una ley de fomento a las actividades que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil, contrario a la legislación, se cancelaron los recursos previstos para las organizaciones, contrario a la legislación, el decreto de presupuestos del Congreso no se respetó y se anularon los fondos para organizaciones, y pues podría continuar con un conjunto de señalamientos. Entonces, estos son los casos significativos, o más significativos, insisto, no son los únicos. Pero entonces, estos casos los traigo a colación. Estoy argumentando la hipótesis de las tensiones entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil como un fenómeno global. Entonces, a partir de estos países, de estos casos, pues encuentro que hay algunas tendencias. Entendí las tendencias como regularidades, no son generalizaciones, o sea, no podemos decir en todos los países pasa esto o en todos se presentan tales cosas. En unos se presentan unas con mayor o menor intensidad, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuáles son estas tendencias que se observan? El primero es que se trata de gobiernos populistas, y aquí una primera advertencia con el uso de la categoría, porque cierta tradición conservadora del país identificó populismo como tomar medidas a favor del pueblo. Y no, el término populismo, ¿sí?, se construyó décadas atrás, ¿sí?, para caracterizar aquellos países que impulsan reformas orientadas por un líder, ¿sí?, y que este líder mantiene relaciones directas con la población sin mediaciones sociales. Esto es sin formas de organización propias de la sociedad. Y no estoy describiendo solamente un caso nacional, ¿verdad? Recordemos que en la Inglaterra, ¿verdad?, de Margaret Thatcher, pues justamente la manera de gobernar de Margaret Thatcher, cuando imponía sus políticas antisindicales y el Parlamento se las rechazaba, pues lo que hacía es apelar directamente al plebiscito para hacer pasar estas reformas. Entonces el populismo es eso, impulsar reformas por un líder, ¿sí?, apoyado en la movilización social, en una relación directa, líder-pueblo, sin mediaciones. Eso se entiende por populismo, y hay textos bastante antiguos, como el de Ionesco en la década de los 60, para que no se crea que esta es una categoría definida ad hoc a ciertas situaciones. Ionesco, en un libro de Morortu, ¿verdad?, hace una caracterización por lo más interesante del populismo, estoy hablando de un texto de los 60, ¿verdad?, y donde contiene ya estas características. Entonces decía, las tendencias observables en los casos en los que hay este conflicto en los 4 continentes es que se trata de gobiernos populistas conservadores, ¿sí?, o lo que se llamó o se denominó en Europa populismo de derecha, ¿sí?, pero que ahora ya no es solo europeo, sino que abarca fenómenos en estos 4 continentes. Estos gobiernos populistas de derecha son autoritarios o semiautoritarios. ¿Cómo distinguiría un país autoritario de un semiautoritario? Un país autoritario es aquel en el que el marco constitucional ha sido anulado, ¿sí?, y descansa las decisiones, todas las decisiones del gobierno, por lo general en una persona o en un reducido grupo de personas, ¿sí? Y los semiautoritarios sería donde algunos rasgos de este marco constitucional están violentados. Por ejemplo, el equilibrio de poderes, la anulación sobre todo del Ejecutivo sobre los demás poderes o su control. Recordemos, por ejemplo, un caso de país con gobierno populista de derecha, ¿sí?, el de Fujimori en Perú, que hoy está desafortunadamente a punto de regresar en la hija de este dirigente, ¿sí?, él en la cárcel y la hija muy probablemente en la presidencia. Entonces decía, aquí se rompe el equilibrio de poderes, ¿sí?, o bien se altera la competencia electoral por medio de inclinar desde el gobierno la balanza hacia los grupos o partidos que pretende favorecer, y donde sobre todo hay un enemigo fundamental, la libre organización de la ciudadanía. Porque no es una cosa gratuita, ¿sí?, sino que esta libre organización pues es justamente lo que se pone en populismo, que pretende una relación directa con la población
sin ningún tipo de intermediación o de mediación social, sin ningún tipo de organización autónoma de la ciudadanía. Pero entonces, y aquí ahora que digo esto por discurso social pero sin reformas sociales, en muchos casos de los señalados en el listado anterior se corresponde, se me olvidó introducir uno muy importante que es Indonesia, donde entonces todo se hace para el pueblo, por el pueblo, ¿sí? De hecho, uno de los textos que muy tempranamente señaló este fenómeno del populismo conservador, que es de dos autores, ahorita solo recuerdo uno, Yves Meny, el otro se llama Yves, pero se me olvida el apellido, ¿sí? Titularon así su texto crítico del populismo de derecha, por el pueblo y para el pueblo, ¿sí? Porque todo se hace a nombre del pueblo y para el mejor beneficio del pueblo, pero en el ámbito de lo discursivo, sin que haya reformas socioeconómicas de fondo. Son gobiernos de carácter restauracionista, apelan a un pasado en el que las cosas fueron supuestamente mejores y sobre todo son profundamente nacionalistas. En Europa, el populismo de derecha es totalmente anti-Unión Europea. Y en varias partes del mundo, pues podemos ver que hay una exaltación de los valores abstractos del pueblo, se invoca al pueblo de manera abstracta y no de manera concreta. Bueno, entonces, pues esto es lo que uno se encuentra cuando ve países en los que hay tensiones entre organizaciones de la sociedad civil y características sociopolíticas en estos países. Pero entonces decía, en mi segunda hipótesis, ¿sí?, que eso es un asunto estructural y que marca el fin de una época de las organizaciones de la sociedad civil. No digo que marque el fin de las organizaciones de la sociedad civil, sino de una época, tal vez etapa sea más adecuado decir. Entonces, haciendo un recuento rápido, sé que tuvieron ya una charla, un encuentro con el que se ha especializado en esto en México, que es Rafael Reigadas, ¿verdad?, tanto por lo que ha estudiado como por lo que ha vivido en la historia de las organizaciones de la sociedad civil. Y entonces algunas características podría tener esta primera etapa. Estoy hablando los 60, los 70 y todavía parte de los 80. En esta primera etapa, pues las organizaciones de la sociedad civil tienen tres fuentes básicas. Una de ellas es la Iglesia. En ese sentido, ¿verdad?, se trata de grupos digamos, vinculados a la pastoral que paulatinamente fueron digamos, vinculándose más con las demandas de la sociedad, con los problemas de la sociedad, y que terminaron sin romper con la Iglesia, pero sí, digamos, autonomizándose de la misma. Otra fuente numéricamente menor, ¿sí?, es la de grupos académicos que sobre todo empezaron a incursionar en los derechos humanos, ¿sí? Los primeros también lo hicieron, pero estos notoriamente se fueron hacia ese sector, ¿sí? Y finalmente una izquierda, un tipo de izquierda, sobre todo la que trabajaba en el campo, ¿sí?, la izquierda de tendencia maoísta, que tendieron mucho a la creación de organizaciones de la sociedad civil. Numéricamente este es el orden, muchos más las promovidas por la Iglesia, menos por los académicos y menos son por la izquierda. Donde el financiamiento que tenían para funcionar, pues era un financiamiento básicamente externo, y que este era producto, ¿verdad?, pues de las agencias de cooperación, sobre todo las europeas, ¿verdad?, o las de cultura europea, como en Canadá, ¿sí?, donde pues estaban, por ejemplo, las acciones cuaresmales, donde se hacían colectas para apoyar entre otras, a las organizaciones del llamado entonces Tercer Mundo, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad?, pues orientados por las encíclicas sociales de los papas Juan XXIII y Paulo VI. La característica de las organizaciones de esta etapa era una baja profesionalización, pero ojo, cuando digo profesionalización, me estoy refiriendo a una relación laboral. No me estoy refiriendo a la capacidad ni a los conocimientos para realizar una actividad, sino que los que participaban en organizaciones de la sociedad civil no siempre eran personal remunerado
o no siempre y mayoritariamente su remuneración no era su fuente principal de ingresos, sino complementaria. Descansaba en muchos sentidos sobre la militancia. Por esto podría decir, hay una constante compensatoria entre profesionalización y militancia. En esta primera etapa, baja profesionalización, alta militancia. Segunda etapa, ¿sí? Que esto abarcaría de los 80 hasta fin del siglo XX en nuestro país. Las organizaciones de la sociedad civil tienen un origen más laico, las nuevas que se van creando. No quiere decir que las anteriores desaparecieron, incluso muchas de las anteriores de la primera etapa fueron el semillero de la que salieron muchas organizaciones. Un caso por demás ejemplificante en México es COPELI, ¿verdad? Que dio lugar a muchísimas otras organizaciones, o el INDEC en Guadalajara, el Secretariado Social en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero las que surgieron en esta segunda etapa tenían un origen más laico, ¿sí? Y se empezó a diversificar la cooperación, que generalmente era por bloque geopolítico, básicamente proveniente de dos lados, Europa y Norteamérica. Esta etapa se caracteriza por una elevada profesionalización, insisto, como relación laboral, ¿sí? Y una disminución de la militancia. Tercera etapa, que esta arrancaría en el siglo XXI y que tal vez sea la que va hasta la actualidad, ¿sí? Donde hay una disminución de los flujos de la cooperación. Esta se hace de manera restringida a una agenda mucho más específica. Y entonces esta cooperación permite el funcionamiento en unas pocas organizaciones altamente profesionalizadas y que a la vez se acompaña por un fenómeno de desprofesionalización de las que quedan fuera de esta agenda internacional e incluso en varios casos de desaparición. Entonces, por supuesto que tendríamos que pensar en una cuarta etapa, ¿sí? Una cuarta etapa, y por eso lo pongo como interrogantes, es el futuro, con mayor militancia, aunque menor profesionalización, ¿sí? La organización civil como un espacio de encuentro y servicios para militantes cuya profesionalización se da en otros ámbitos. Es una hipótesis que tengo, ¿verdad? En fin, la comparto con ustedes de que una cuarta etapa podría tener algunas de esas características. Pero entonces, como estoy tratando de demostrar, pues no es un fenómeno solo del país, no es un fenómeno que tenga que ver solo con las características del gobierno, sino también tiene que ver con las características de las propias organizaciones de la sociedad civil. Y con esto voy a la tercera hipótesis, que esto en América Latina y México, aunque también se puede extender a otras regiones, tiene que ver con el grado en que ha avanzado el desarrollo integral y en el que ha avanzado la democracia. Miren, hay en América Latina existe un organismo que es Latinobarómetro. Latinobarómetro hizo 3 preguntas, las que están aquí. Las hace, esta es una encuesta bianual que se hace ya desde, si no me equivoco, 2012. Y entonces hace continuamente, permanentemente estas preguntas. Aquí están sintetizadas, ¿verdad? Por cuestión de espacio del PowerPoint. Le pregunta a la gente, a ver, le voy a dar 3 afirmaciones, usted me dice si está de acuerdo, muy de acuerdo, poco de acuerdo, nada de acuerdo, ¿sí? Entonces, la democracia es preferible a otra forma de gobierno. Un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Y la tercera es, para personas como yo, da lo mismo un régimen democrático que no democrático. Y entonces fue un escándalo cuando las opciones 2 y 3 avanzaron significativamente en América Latina. Pero entonces en el caso, y solo de la Ciudad de México, pero creo que es representativo del país, hicimos una encuesta de carácter representativo, ¿sí? Y entonces le preguntamos lo mismo a las personas, pero cruzándolas por su índice de desarrollo socioeconómico. No fue una pregunta hacia población en general, sino la muestra era estratificada por estos 4 niveles socioeconómicos. Niveles socioeconómicos que no son los que manejan las encuestas de mercadotecnia, sino son los que
creó pues básicamente un sociólogo, compañero nuestro cuando estuvimos de consejeros del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, ¿sí? Y que estableció 4 niveles de desarrollo socioeconómico, donde articulaba, no eran solamente unas cuantas carencias, sino articulaba diversas carencias, ¿sí? Y que se podía medir incluso por manzana en la ciudad. Entonces puso 4 categorías: alta, media, baja y muy baja, ¿sí? Y entonces, si vemos ahora, aquellos que dijeron que la democracia es preferible a otra forma de gobierno, pues en el sector alto, más de las 2/3 partes, en el medio, las 2/3 partes, en el bajo, más de la mitad, y en el muy bajo, pues es donde tenemos la expresión más baja, podríamos ir a favor de la democracia. Segunda pregunta: ¿un gobierno democrático puede ser preferible que uno no democrático? Pues el sector alto fue el que menos aceptó esto, ¿sí? El medio, ¿sí? Empezó a subir, el bajo, y el muy bajo también bajó. Pero la que llama la atención es la tercera. Bueno, la primera y la tercera. Para una persona como yo da lo mismo un régimen democrático que no democrático. Si ustedes quieren, puesto coloquialmente, me vale la democracia, ¿sí? El alto, 18.3, el medio, 16.5, el bajo, 24.4 y 27.4 muy bajo. Esto es que la adhesión o no a la democracia es también un asunto de clase social. Y es un asunto que nos hace pensar que desarrollo, cuando la democracia se acompaña sin desarrollo, tenemos una democracia sin sustento. Esto es lo que voy a tratar de argumentar a continuación en la situación del país y en la continental. Pues en México tenemos el caso de un escaso desarrollo de la democracia. Pongo entrecomillado el legado del PRI y a su lado entre paréntesis Weber, porque Max Weber, pues este sociólogo alemán, ¿verdad?, de inicios del siglo XX, ¿verdad?, que tuvo un papel importante no solo como académico, sino también político, ¿verdad?, que le tocó todo este asunto de la transición de gobierno monárquico a gobierno republicano. Entonces él tiene un texto muy interesante que se llama El legado de Bismarck. Bismarck fue el canciller, el primer ministro, habría que decir, por las equivalencias, fue el canciller alemán que logró la unificación alemana en 1871, después de la guerra contra Francia, cuando pues derrotó al entonces llamado Napoleón III. Pero en fin, este es otro asunto. La cosa es que en este texto Weber nos dice, ¿qué es lo que nos dejó Bismarck? Bismarck también fue conocido como el canciller de hierro. ¿Por qué? Porque igual acordaba con la derecha que con la izquierda. Igual la pegaba a la derecha que a la izquierda, ¿sí? Y él decía, centralizó de tal manera las decisiones, jugó de tal manera con las diferentes posiciones políticas, que lo que nos dejó es un país sin líderes ni partidos políticos aptos para la democracia. Me parece que podríamos hacer diferencias secundarias, pero creo que esto lo podríamos decir del PRI en nuestro país. Hay un legado que no ha permitido el desarrollo de un sistema de partidos realmente consolidado, ni líderes con una perspectiva de Estado que puedan conducir al país. Y entonces, esto ha dado lugar en nuestro país y en América Latina también, a que ciertamente ha habido un avance de la democracia, pero está desvinculada del desarrollo. Y aquí me voy a meter a terrenos del momento, que sé que son críticos, que son complicados, pero que justamente en un diálogo abierto me atrevo a sostener esta posición. Hoy no podemos decir que haya grandes manifestaciones sociales que estén, digamos, denunciando la agresión gubernamental contra el Instituto Nacional Electoral. Ni tampoco pudimos decir lo mismo cuando se dio una suerte de golpe de Estado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ni está ocurriendo lo mismo con el retroceso que se está haciendo en materia de instituciones judiciales, ¿verdad?, y que en estos días se está vergonzosamente discutiendo en el Congreso del país. Y entonces, ¿esto por qué? Pues porque la democracia se planteó
como la creación de instituciones prodemocráticas, pero sin un vínculo con la sociedad, sin un vínculo con la idea de desarrollo. Por tanto, generamos, y con esto no quiero desconocer la tarea que múltiples organizaciones de la sociedad civil, en las cuales muchos de nosotros participamos abiertamente, pusimos nuestra esperanza, pero muchas de esas organizaciones, ¿verdad? Lo que suponían es que primero era la democracia y luego todo lo demás. La democracia entendida básicamente, y aquí tendría que hacer la observación que debí de haberla hecho desde antes, básicamente como un proceso político electoral o de instituciones, ¿sí? Pero no también como una democracia económica, como una democracia social. No podría valer tampoco hablar de las fuentes ideológicas del actual presidente. Y entonces, si nosotros vemos su obra escrita y dónde estudió y todo esto, pues podemos decir que en el actual presidente hay dos fuentes ideológicas bastante claras. El liberalismo en México, el liberalismo decimonónico del país, ¿sí? Donde, por ejemplo, algunos textos que fueron significativos, como el de López Cámara, ¿verdad? Un profesor de la UNAM, que era estructura económica y social de la reforma en México, ¿verdad? O de González Pedrero, ¿verdad? Pues donde hay una reivindicación del liberalismo decimonónico, ¿sí? Y donde creo que la izquierda mexicana nunca discutió a fondo el que sí y el que no de ese liberalismo. Que sobre todo, y en bastante medida, fue un liberalismo de carácter tutelar. Sobre todo se pensaba la idea de la tutela del Estado sobre el indígena y sobre el pobre. Y lo otro es el nacionalismo revolucionario del siglo XX, ¿verdad? Que fue la ideología de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Y que por eso es lo de revolucionario, ¿verdad? Pero que básicamente era un basarse, fundamentar y potenciar la idea de lo específico de la nación y de la vocación por la nación. En consecuencia, pues tuvimos un avance ciertamente de la democracia y avances muy importantes que hay que defenderlos, pero tendríamos que reconocer sin mucho sustento social. Y esto era lo que había comentado hace un momento. La agenda de las organizaciones de la sociedad civil, mayoritariamente en la década de los 90, fue primero la democracia y luego el desarrollo. Primero la legislación y luego el desarrollo económico y social. Pero aquí también hubo un cambio, y este cambio se dio básicamente en la segunda mitad de los 90, inicios del siglo XXI, ¿verdad? Donde apareció un nuevo problema. No quiero decir irreal, ¿sí? Pero que ciertamente dio origen a nuevas organizaciones de la sociedad civil y que eran aquellas que planteaban como tema central y en varios casos único el de la seguridad, ¿sí? Que nadie duda que esta sea una reivindicación válida, pero que esta centralidad en el tema de la seguridad pues condujo a una probable disputa entre derechos políticos y derechos sociales. Tampoco es una situación nacional. Recuerdo que en alguna ocasión, en una reunión en otros países, donde estaba un compañero muy querido de la República de Malí, ¿sí? Yo hice una presentación sobre justamente cómo esta agenda neo-autoritaria, estoy hablando de inicios del siglo XXI, ¿sí? Conducía a un desplazamiento de los DESC por la agenda solo de derechos cívicos y políticos, ¿sí? Y entonces él después me dijo que eso le interesaba que lo continuáramos platicando porque era lo que estaba observando que ocurría en su país. Ante el creciente autoritarismo pues o la inseguridad, pues por supuesto que hay que atenderlo, pero esto generó un descuido, si ustedes quieren, de la agenda de los derechos económicos y sociales. Por otra parte, no podemos desconocer, ¿sí? Aunque esto probablemente hoy esté en declive, o más bien hoy está en declive, le quito lo del probablemente, que en este momento, en esta tendencia del país, ¿sí? De relación entre organizaciones de la sociedad civil y otros sectores sociales, se dieron alianzas muy importantes.
Tal vez la precursora en esto fuera del movimiento urbano popular, que fue acompañado, ¿verdad?, por organizaciones de la sociedad civil que le daban elementos de conocimiento, ¿sí?, elementos para poder sostener sus posiciones, ¿verdad?, sus iniciativas de ley, sus demandas de política pública, etc. Lo mismo pasó, tal vez con menor intensidad, en el caso de organizaciones rurales. En México, a partir de 2006, tuvimos una experiencia interesante, ¿verdad?, de la cual, ¿verdad?, muchos de los que estamos aquí, unos partícipes, que fue y tuvo varios nombres en diferentes momentos. Pongo el que fue el más, digamos, connotativo de esto que estoy hablando, el espacio social tripartito. Se llama así tripartito porque era la estructuración entre organizaciones sindicales, organizaciones campesinas y organizaciones civiles. Fue un periodo bastante interesante, ¿verdad?, con movilizaciones, interlocución directa con gobierno, construcción de una agenda, y que, en fin, esto fue cambiando a través del tiempo, pero que me sirven nada más estos ejemplos para hablar de que sí ha habido experiencias de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y otros sectores, o si ustedes quieren, entre organizaciones civiles y otros sectores, pero tal vez todavía esté pendiente hacer el balance de los alcances y por lo tanto de las enseñanzas de esta alianza. Finalmente, ya para entrar al último asunto, ¿verdad?, pues tendríamos que preguntarnos, ¿hemos tenido frentes comunes de organizaciones de la sociedad civil? Para expresar el sentido que le doy a este interrogante, pues pienso en el caso de Brasil. En Brasil se creó una alianza muy importante de organizaciones de la sociedad civil, la ABONG, la Asociación Brasilera de ONGs, ¿no? Y entonces, estas ABONG, como ellos decían ABONG, porque pues siempre los brasileños le ponen la I a la última sigla cuando hablamos de siglas, ¿verdad?, que realmente es E, aunque ellos la leen como I, o la pronuncian como I, pues en portugués entiendo que es así. Cuando las ABONG, ¿sí?, se reunieron, discutieron y fueron capaces de llamar a toda la cooperación internacional presente en Brasil, sentarlos y decirles, miren, ustedes nos han apoyado fuerte, pero de ahora en adelante nosotros les vamos a decir cuál es la agenda y en qué van a apoyar. Y como era un frente bastante amplio, pues por supuesto que la cooperación estuvo dispuesta a apoyar esa agenda propia de la ABONG, ¿sí?, y negociaron con el gobierno y pues se dio todo un proceso de interacciones, ¿verdad?, entre las cuales habría que recordar al célebre Betiño, ¿verdad?, y su célebre campaña contra el hambre, ¿sí?, que después se convirtió en un programa público, ¿verdad?, el programa Hambre Cero de Brasil, ¿verdad? Pensando en ejemplos como eso, ¿sí?, me preguntaría, ¿ha habido una frente común en organizaciones de la sociedad civil? Y hasta ahora me parece que ha habido frentes amplios, pero no un frente común, ¿sí? La legislación fue la ocasión de ser un frente bastante amplio, ¿verdad? Pero creo que cuando hablamos de diferencias entre las organizaciones civiles, todavía nos aparta el énfasis en los derechos civiles por un lado y el énfasis en los derechos sociales por otro, que no es otra cosa sino el reflejo de una cultura política que separó democracia de desarrollo y que entonces, si queremos superarla, pues entro ya al último aspecto de pensar hacia el futuro. Y entonces, pues, ¿cuáles serían, desde mi punto de vista, los temas que hay que pensar mirando hacia el futuro? Pues, ¿cómo concebimos la relación con el gobierno? No solo con sino con los gobiernos que vengan de aquí adelante. ¿Es una relación solo de cabildeo o también de correlación de fuerzas? ¿Por qué? Porque en la experiencia de organizaciones de la sociedad civil, en la década de los 90 y primera década de este siglo, apostamos mucho y porque la transición democrática así lo facilitó en el cabildeo, pero apostamos poco a la correlación de fuerzas. De ahí la importancia de la vinculación con otros sectores. Tanto el MUC como las organizaciones rurales, como el espacio social tripartito, apostaban sí a hablar con el gobierno, pero bajo una correlación de fuerzas. Entonces, esto es algo que tenemos que definir hacia el futuro.
En la agenda interna o sobre los asuntos internos de las organizaciones, ¿apostaremos más a la profesionalización o a la militancia? ¿En qué medida una y otra? ¿En qué medida las podemos combinar? Y también tendremos que pensar la relación con la sociedad. ¿Nos pensamos como sector o nos pensamos en un panorama de alianzas amplias de la sociedad? Y este no es un tema nuevo. Recuerdo que justamente en el 94, con ocasión del levantamiento indígena en Chiapas, pues la procura de una ley hacia las organizaciones de la sociedad civil, que fue totalmente positiva y que de ninguna manera la quiero criticar, pero tuvo como fenómeno asociado, ¿verdad?, que nos pensamos mucho como sector. Sin embargo, el levantamiento zapatista nos hizo ver la necesidad de pasar de la identidad de sector a identidad social de alianzas con grupos diversos. Y creo que hoy es momento de repensar esto. ¿Qué condiciones hay para una y otra cosa? Y con esto concluyo, ¿sí? Pues nos favorece la situación trágica que atravesamos. El mundo, no solamente nuestro país, no solamente América Latina, el mundo tiene que repensarse en la etapa de la post-pandemia. Y tiene que repensarse en una reestructuración integral, ¿sí? No solo es una reestructuración económica, no solo es una reestructuración financiero-comercial, sino del conjunto de la economía, pero también de las relaciones sociales, de las políticas de desarrollo social, de las formas de representación y participación política, ¿sí? E incluso de pensar la diversidad, de pensar las diferencias culturales. Por tanto, ¿verdad?, pues hay que pensar en este mundo post-pandémico qué papel van a tener la democracia, los derechos, el desarrollo y la diversidad, puestos con mayúscula por dos cosas. Una de ellas porque son los valores fundamentales que podrían animar y orientar una etapa post-pandemia redistributiva más justa, porque también habría que pensar que la nueva etapa puede ser más injusta. Estamos apostando, es una aspiración, a que sea redistribuidora y más justa, ¿verdad? Y que por tanto tiene que tener como ideas centrales la democracia, los derechos, el desarrollo y la diversidad. Y por esta razón nos pongo en mayúsculas, pero también porque es el movimiento en el cual algunos nos hemos comprometido para impulsar espacios de reflexión. Pero en el país, y pensando en concreto, a corto plazo, después del 24, donde no es imposible que el actual partido en el gobierno repita en las elecciones, en el triunfo electoral, pero entonces Morena, o como se llame en el 24, ¿será lo mismo que con López Obrador o estará más allá de López Obrador? Me expreso, me trato de explicar, ¿sí? Pues Morena difícilmente se puede conceptualizar como un partido político. Algunos decían fue un movimiento para promover una candidatura, ¿verdad?, pero que no ha dado el paso hacia un partido político. Independientemente de cuál sea el futuro de Morena como partido, pues no necesariamente en el 24, si logrará triunfar, quien resulte electo seguirá los mismos pasos de López Obrador, ni con ello digo que rompa en todo con él. Simplemente aquí hay que acudir a la historia inmediata, ¿sí? Si vemos la diferencia que hubo en el gobierno de la ciudad entre el gobierno de Andrés Manuel y el posterior, pues vemos que hay diferencias significativas. Y pues bueno, esto ayer salió un librito mío donde hago este análisis, entonces aprovecho el espacio también para propaganda. Tenemos un reto. ¿Seremos capaces de superar el legado del PRI? Y le pongo de Bismarck PRI para que recordemos, ¿verdad?, la noción que manejaba Weber, ¿verdad? Esto es, lograremos que en el país haya líderes que piensen en el futuro, ya no solo como líderes, sino como dirigentes con perspectiva de Estado, partidos políticos que se asuman como representantes de sectores de la sociedad. Tenemos ese reto en lo político. Y también tenemos experiencias para ver hacia atrás. Por ejemplo, ¿sí?, y no digo que se repita o que se calque la experiencia,
pero el Frente Amplio Uruguayo es algo que nos debiera atraer la mirada. Un frente donde están articulados partidos y organizaciones sociales, donde el reparto de candidaturas y de posiciones políticas se hace con base en un cálculo numérico y no solamente es un cálculo de los que pueden obtener votos, que son los partidos. Entonces hay bastante que explorar en el mundo y en América Latina para pensar cómo superar el legado de Víctor. Pero, entonces concluyo, si queremos pensar el futuro de las relaciones entre gobierno y sociedad civil, no podemos eximiirnos de estas reflexiones. Celebro que este espacio, a convocatoria del CUC, pues haya desde hace algún tiempo, desde que se presentó el fenómeno, haya sido persistente en convocar para discutir estos temas y de los cuales pues yo me voy a nutrir ahora en el diálogo que tengamos, y por esto decía, pues es una razón más para agradecer la invitación. Entonces, pues quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, Manuel, como siempre, por tu exposición tan original y tan creativa y propositiva. Es una exposición que tenemos que reflexionar para efectivamente poder aprovecharla lo más que podamos. Tu planteamiento de que es ya otra época para las organizaciones civiles y sociales, que se trata realmente de una realidad que no es solamente nacional, sino que es regional y es incluso global. Tu serie de propuestas para esa nueva época de las organizaciones civiles y sociales en una configuración diferente pues del Estado y las condiciones que planteas para poder llevar a cabo esta nueva situación y lo que dices acerca de la democracia, acerca de los derechos, acerca del desarrollo, acerca de la diversidad, como ejes fundamentales a tomar en consideración. Pues muchas gracias por tu exposición y como digo, la vamos a tener que repasar, la vamos a tener que volver otra vez a escuchar y volver otra vez a reflexionar. Aquí han llegado una pregunta y después pues ya también hay otra que llegó por acá. La que me pasan es una que dice, que pregunta si es necesariamente excluyente una profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil que tú planteabas desde el punto de vista más bien laboral, no tanto de la función que se realizaba. Si es excluyente una postura, una profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil, de una fuerte militancia a futuro. Esa pregunta primero te la presento. Sí, yo creo que la misma aclaración que hacías al leerla, Miguel, la reitero, ¿verdad? Por profesionalización no entiendo que hagan bien su trabajo, sino que sean personas asalariadas, por eso entiendo profesionalización. Entonces, en ese sentido, por definición, son excluyentes. O estoy porque me pagan un salario, o estoy de manera militante. Lo cual no quiere decir que el militante no pueda tener un ingreso, o que el que obtiene un ingreso no pueda tener una actitud militante. En ese sentido, por supuesto que no.
Pero tendencialmente esto ha pasado y no lo podemos negar, ¿sí? Esto es verdad, tendencialmente. Miren, incluso preguntémonos una sola cosa, y no critico a unos ni a otros. El número de juicios laborales en contra de organizaciones de la sociedad civil. Algunos dirán, se lo merecen por los pocos salarios y las pocas prestaciones que dan, pero otros dirán, pero esto refleja también la actitud con la que me aproximo. Entonces, hay momentos de tensión entre militancia y profesionalización, y justamente por eso planteaba, ¿sí? En el futuro, ¿cómo estamos pensando esta combinación? Pero hay que pensarla, ¿sí? ¿Qué sé yo? Puede ser de personas que pues trabajan en algunas cosas, digamos, qué sé yo, que obtienen su salario, su sustento en un trabajo que puede ser en la academia, en el gobierno, donde ustedes quieran, ¿sí? Y que parte de su tiempo lo aportan a la organización y que la organización da una remuneración va, de acuerdo a los recursos disponibles, por este escaso tiempo que se da. Y esta ha sido la historia de muchas organizaciones, tampoco estoy inventando nada, ¿sí? Pero sí hay una tensión permanente entre profesionalización y militancia, entendiéndose, no que los militantes no hagan bien su trabajo, no es una cosa de calidad del trabajo, es una cosa de relación laboral, si ustedes quieren más específicamente, de relación salarial. En ese sentido es en el que planteo la tensión entre una y otra. Muy bien, pues acá llegó otra pregunta en el sentido de que tú planteas para el futuro inmediato de las organizaciones civiles y sociales, no tanto en su relación con el gobierno, no solo o no tanto el cabildeo, sino la acumulación de fuerzas. Y para eso, pues tú ves como indispensable la articulación de las organizaciones sociales y civiles, pues con otros frentes, con otros movimientos, con otros colectivos. Y la pregunta es, ¿qué opinión tienes tú de esa situación hoy en día en el país? Si consideras que esto está llevándose a cabo y si tú consideras que esto realmente es, en el caso de que se esté llevando a cabo, es suficiente. ¿Cuál es tu impresión a ese respecto? Es totalmente para pensar todos esta pregunta porque es de bastante fondo. Lo que me atrevería a decir, sí, me parece que el cabildeo sin fuerza atrás no funciona. Y esto no solamente en México, en cualquier país. Por ejemplo, en Francia, que son los países más avanzados, de una tradición de organizaciones civiles mucho más larga, pues el artículo primero de la ley de organizaciones civiles, de asociaciones, sería la expresión en Francia, pues habla de esto, de la necesidad de diálogo entre gobierno y organizaciones civiles. Está en la ley, etcétera, y periódicamente hay reuniones, el gobierno habla, platica con las organizaciones. Pero lo hace el gobierno porque las organizaciones son una fuerza real en Francia. Por ejemplo, pensemos, hasta las organizaciones más pequeñas de cooperación, pues tienen una cantidad bastante fuerte de militantes atrás, que son los que hacen las tareas de las colectas, etcétera, para canalizar los recursos. Entonces, con esto se da un vínculo entre la organización civil y la organización social. Entonces, sí, me atrevería a sugerir como una constante que el cabildeo para ser efectivo requiere de correlación de fuerzas. De lo contrario, ¿verdad? Quienes no han tenido la experiencia de sentarse con el gobierno, platicar largamente y no llegar a nada. Cuando en el espacio social tripartito se hizo pues la primera manifestación y enorme en el gobierno de Calderón, ¿verdad? Demandando justamente diálogo,
la atención a una agenda social, ¿sí? Y el gobierno, pues ante la fuerza de esa manifestación, ¿verdad? En la que, por cierto, hubo un orador único, ¿verdad? Fue el acuerdo que hicimos los tres espacios, sindical, campesino, civil, y con eso se sentó el gobierno a dialogar. Pues estuvimos dialogando con secretarios de gobierno durante casi 2 años. Y al final, me acuerdo que un compañero decía, pero a ver, ¿qué es lo que ganamos en esto? Porque realmente no obtuvimos nada. Me acuerdo que yo le dije, no obtuvimos nada. Lo único que obtuvimos es consolidar una agenda común y esto nos dio fuerza común. Pero si no hubiera sido por la fuerza representada allá, no hubiéramos tenido ese proceso. Entonces, insisto, el cabildeo, sin correlación de fuerzas, corre el riesgo de, una de dos, o de no ser eficaz o descansar solo en la voluntad del gobernante. Y no es que diga que el gobernante, por definición, no pueda ser incluyente, democrático. No, lo que estoy diciendo es que cualquier proceso social que se pone en manos de una sola persona es un proceso social que está condenado al fracaso. Por tanto, ¿verdad? Sí, yo creo que siempre el cabildeo tiene que ir con correlación de fuerzas. Pero entonces, en ese sentido, la correlación de fuerzas implica una agenda. Yo no puedo ir a cabildear apoyado en diversas organizaciones si no tengo una agenda que las incorpore, ¿sí? Si quiero atraer a los campesinos, pues debo tener una agenda de reivindicación hacia el campo. Si quiero atraer a los sindicatos, debo tener una agenda de reivindicación de los derechos laborales o de los derechos de la diferencia, de los derechos de la juventud. Esto es, no se trata solamente de decir apóyenme o vayamos juntos, sino de una identificación a partir de la agenda y a partir del trabajo especializado que como organismo de la sociedad civil realiza. Entonces, sí, el asunto es de las alianzas. Mi impresión, puedo estar equivocado, es que han disminuido. No se han acabado del todo e incluso han surgido nuevas alianzas que hay que ver con mucha atención porque son muy promisorias. Por ejemplo, la alianza que se hace entre algunas organizaciones de derechos humanos y las personas que están en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. En esta situación tan dolorosa y todo, pues hay una alianza que hay que ver con atención. O con los migrantes, lo que decía última manifestación de la pobreza endémica, ¿sí? Última en el sentido de más reciente. Y así como eso podemos enumerar muchísimas otras, ¿sí? O por la fuerza de las organizaciones que trabajan en los temas de género, pues ha sido justamente porque también hay una suerte de alianza con otras formas de organización social no formalizadas, pero no por ello menos reales. De tal manera entonces que esto a lo que nos lleva a decir, sí, yo creo que ha habido una disminución de esta alianza, pero no se resuelve solamente a través de la búsqueda de sujetos con los cuales interactuar, sino de sujetos con los cuales interactuar en función de una agenda de fondo, de una especialización de la organización para atender esos asuntos. Bien. Pues bueno, Manuel, pues esas son las preguntas que han llegado. Te reitero nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Insisto que tu exposición pues es, como siempre, muy original, muy interesante y creativa y propositiva, que es algo que debemos de volver a repasar, es algo que tenemos que volver a reflexionar y sobre todo pues a tener presente y a considerar pues tus propuestas para esta nueva época de las organizaciones civiles y sociales, para esta nueva relación de las organizaciones civiles y sociales con el gobierno, con el Estado, y pues esta necesidad que hay de repensar en estas nuevas condiciones, en nuestras nuevas circunstancias, la democracia no como algo puramente
pues electoral, sino algo que no siga dejando al lado todo el tema del desarrollo sostenido y sustentable, con algo que efectivamente pues respete los derechos humanos universales y específicos de las personas y de los colectivos, que tenga en cuenta la diversidad y que realmente pues siga detectando esas nuevas condiciones de acumulación de fuerzas en la defensa de los derechos de las mujeres, de la perspectiva de género, de los migrantes, de los familiares de víctimas de desaparición de personas, de derechos sindicales, en fin, pero todavía lo que nos falta, ¿no? Pues Manuel, pues de nueva cuenta, muchas gracias. Te apreciamos mucho tu presencia, tu colaboración, y ya sabes que aquí en el CUC pues tienes un lugar para seguir reflexionando como lo has venido haciendo siempre, con muchas organizaciones, como académico y como alguien que me acompaña, pues y desde hace muchos años a muchas organizaciones, ¿no? Y desde luego que también has colaborado mucho y me has acompañado en muchas luchas que estamos juntos. Muchísimas gracias por la invitación, Miguel. Ha sido no solamente un gusto, sino una verdadera oportunidad haber estado en este foro, que yo creo que nos va a dar muchísimos elementos para estas reflexiones. Gracias, Manuel. Nos vemos, seguimos en contacto. Hasta luego. Listo. Bueno, está bien. Ya lo hicimos, ¿eh?